Pues el tema que tenemos esta noche es el juego de los dioses. Y viene de una sugerencia que nos hizo Vivian Sierra, no está aquí, sobre un personaje de la Biblia. Y digo, oh, sí, vamos a darle a este que llegó, que nos sugirió Vivian. Y ese personaje es un personaje que es usado por los dioses para darnos una lección de humildad y de esperanza, de fe. Así que voy a poner un video. Vean bien este video. Yo sé que ustedes conocen este personaje, pero vean el video y tomen algunas notas porque hay unos puntitos ahí muy interesantes. Así que vamos a ver a nuestro amigo Hop, que es el personaje de hoy. Imagina despertar un día y recibir una noticia tras otra, todas malas, todas desgarradoras, hasta dejarte sin nada. Esa es la historia de Job, un relato tan antiguo como la humanidad misma, pero tan actual como nuestras propias luchas. Hoy exploraremos una de las preguntas más impactantes de la Biblia. ¿Por qué Dios permitió el sufrimiento de Job? Y más aún, ¿qué podemos aprender nosotros de ello? La Biblia en Job 1:1 comienza diciendo: Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Desde el principio se nos presenta a Job como un hombre intachable, alguien que vivía de manera justa. Esto nos lleva a la gran tensión. Si Job era tan fiel, ¿por qué tuvo que sufrir tanto? Aquí empieza un misterio que ha desconcertado a creyentes y escépticos por siglos. El libro nos lleva a una escena en los cielos. Job 1:6 dice: Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Allí se desarrolla un diálogo sorprendente. Dios mismo resalta la fidelidad de Job. Satanás responde en Job 1:9-11. ¿Acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que posee, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Aquí está la clave. La acusación de Satanás no era solo contra Job, sino contra toda la humanidad. Él estaba diciendo que los humanos solo sirven a Dios por conveniencia. En otras palabras, nadie te ama de verdad, Dios, solo te buscan por lo que les das. Entonces, el sufrimiento de Job se convierte en un campo de batalla espiritual, una evidencia para demostrar la autenticidad de la fe. Las desgracias cayeron sobre él de manera brutal. Job 1 relata que en un solo día perdió su ganado, sus siervos y lo más doloroso, a sus hijos. Más adelante, en Job 2:7, dice: Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Job pasó de ser el hombre más respetado de su tiempo a estar sentado en ceniza, rascándose las llagas con un pedazo de teja rota. Muchos de nosotros, al leer esto, nos preguntamos, ¿no es demasiado? ¿Por qué un hombre justo debe sufrir tanto? Pero aquí está lo extraordinario. Job 1:21 nos muestra su reacción. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Job perdió todo, pero no perdió su fe. El sufrimiento se volvió más duro por las palabras de quienes deberían consolarlo. Sus amigos, Elifaz, Bildad y Zufar, en lugar de darle apoyo, lo acusaron. Seguro pecaste, algo escondes, este es tu castigo. Esa mentalidad sigue viva hoy. Muchas veces, cuando alguien atraviesa dolor, lo primero que se escucha es: algo habrá hecho. Pero el libro de Job desmantela esa idea. El sufrimiento no siempre es consecuencia directa del pecado.
Job, en su dolor, clamaba, «Oh, ¿quién me diera que supiese dónde hallar a Dios?» Job 23:3. Esta es la voz de todo ser humano que atraviesa una prueba. ¿Dónde está Dios cuando más lo necesito? El silencio parecía eterno, y ese silencio fue parte de la prueba. Finalmente, en Job 38, Dios rompe el silencio, pero no responde con explicaciones fáciles. Le dice, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. En lugar de aclarar todos los porqués, Dios le recuerda a Job que su sabiduría es limitada frente a la inmensidad del universo. No era una respuesta dura, sino un recordatorio de que hay misterios que escapan a nuestro entendimiento, y aún así, Dios sigue siendo justo y soberano. La reacción de Job es de humildad. Job 42:5-6 dice, «De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco, y me arrepiento en polvo y ceniza». En medio del dolor, Job descubrió a Dios de una manera más íntima y real que nunca antes. El final del libro es esperanzador. Job 42:10 dice, «Y quitó Jehová la aflicción de Job, cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job». Dios le dio una nueva familia, mayores bendiciones y una vida larga. No porque Job pagó su fidelidad, sino porque la prueba cumplió su propósito: mostrar que la fe genuina puede resistir cualquier tormenta. ¿Qué significa esto en nuestra vida diaria? Primero, que el sufrimiento no siempre es castigo. Puede ser una prueba que revela la autenticidad de nuestra fe. Segundo, que en medio del dolor podemos experimentar a Dios de una forma más profunda. Tercero, que debemos tener cuidado con juzgar a los demás en sus pruebas. Como los amigos de Job, podemos herir más que ayudar. Y por último, que la fidelidad siempre tiene recompensa. Puede no ser inmediata, pero Dios nunca abandona a los que confían en Él. Hoy, quizá tú te sientas como Job. Has perdido algo valioso: salud, trabajo, familia, sueños. Tal vez no entiendes por qué Dios lo permitió. La historia de Job te dice, el silencio de Dios no significa ausencia, significa confianza. Él sabe que puedes resistir más de lo que imaginas. Piensa en esta verdad. Si Job pudo mantenerse fiel sin entender el propósito de su dolor, ¿cuánto más nosotros? Muy bien, entonces vamos a tener un minutito cada uno para conversar sobre este video. ¿Qué cosa le llamó la atención? Y le damos la bienvenida a Magnolia y a mi querido hermano Eduardo Jaramillo que están llegando por allí. Así que, bueno, vamos a comenzar con el orden de llegada. Xiomara. Bueno, gracias, Genaro. Saludos para todos. Qué rico verles hoy. Bueno, Job es una maravilla de libro porque es que nos enseña a ser pacientes y a tomar las cosas una a la vez. En esto que tú acabas de decir, de mostrarnos este video, yo tomé algunas notitas y, y ¿por qué Dios permitió el sufrimiento de Job? Bueno, yo soy de la que creo que Dios no nos prueba, que nosotros nos probamos nosotros mismos y que a medida que vamos creciendo en espíritu y en verdad, tenemos altas y bajas. Y esas altas y bajas son las que nos ayudan a llegar más cerca a lo que es la energía de Dios en cada uno de nosotros. Y sabemos que cuando fuimos creados para ser felices y contentos y vivir bien. Entonces, cuando las cosas se presentan, también hay una frase que siempre la tengo grabada en mi corazón,
Eh, Jacob no es el libro de Job. me escuchan, Sí, me sí, sí, escuchan, sí, sí. gracias. Y No. entonces una frase que yo tengo, que uso mucho, que el extremo del hombre es la oportunidad de Dios. Cuando nosotros llegamos a ciertos extremos, es cuando verdaderamente decimos, ok, tú tienes el control, tú estás a cargo de mi vida y todos mis asuntos. Y entonces logramos una mayor comprensión. Claro, juega el papel la fe genuina, la fe que aunque pase lo que pase, uno dice, bueno, yo salgo de esta, yo sé que yo voy a salir de esta. Y yo sé que a muchos de ustedes les ha pasado eso. Puede haber sido un reto de salud, puede haber sido un reto financiero, puede haber sido un reto de perder a un ser querido inesperadamente, pero siempre se ancla uno en que Dios me va a ayudar a salir de esto. Mi fe me va a ayudar a salir de esto. Es cuanto yo tengo por el momento. Yo sé que es un minuto. Gracias, gracias. Entonces vamos con Osi y Juan, que están aquí debajo. Estoy como dice mi amiga Nancy, está debajo de Xiomara. Muchísimas gracias, amigos. Sí. Bueno, pues hoy lo que quería decirles es que hoy tuve mi consulta con el, el doctor que me operó y ya me mandó la terapia, ya la física terapia. Así que estoy muy contento porque todo lo Qué encontró bien bueno, y que entonces ya puedo comenzar a fortalecer los músculos de las piernas. Así que gracias por sus oraciones. qué bueno. Y como Job ahí pues estuve pues muy, muy fuerte, tú sabes, en mi fe, de saber que todo iba a salir, que todo iba a salir bien. A pesar de que a veces te fallan las situaciones y te pones a pensar cuando no puedes dormir por una situación que te está pasando y dices, oh my God, ¿qué es esto, Dios mío? Y entonces empiezas a preguntarte cosas, pero después viene una llama de claridad como le pasó a Job, tú sabes, que te dice, confía. Esta es una de las palabras, yo creo, de las frases más lindas que podemos encontrar en este libro, es la confianza y la fe absoluta de que estamos aquí con un propósito. Y yo me di cuenta que el propósito, no sé, algo me decía que el propósito este yo lo había elegido. Y cuando me di cuenta que es una situación mía, elegida por mí, pues yo podía entonces sobrellevarlo, porque me di cuenta que gracias que llegó el momento de poder hacerlo, sentirlo, aceptarlo y saber que llegó para pasar, que fue lo mismo que ha pasado en este libro y lo que hemos visto. O sea que esta historia me tocó muy, muy de cerca, sobre todo en estos momentos que estoy viviendo. Así que me siento cada día más profundo en la fe total de saber que sí, aquí está el Padre. Está en Amén. mí, por mí y para mí siempre. Y eso es lo que me dice este libro de Amén. ese Gracias, gracias. personaje tan maravilloso. Sí, yo creo que este libro es, como toda la Biblia, la historia del ser humano. Porque ¿quién de nosotros no ha pasado por una situación en la que nos mueve el piso y pensamos que se acaba el mundo, que se acaba el mundo? Ya sea pérdidas económicas, en algún momento pérdida de salud, pérdida, o retos que no se nos presentan, que nos cambian el mundo por completo. Y en ese momento es el que tenemos que centrarnos en la presencia de Dios. Y aquí yo por lo menos lo que yo entendí es que en el material decía que Dios no siempre castiga, y yo le quitaría no siempre castiga, sino Jamás. que jamás castiga, porque no siempre, es que a veces puede castigarnos, y Dios no es un Dios de castigo. Tenemos que tener fe y tenemos que tener paciencia de cuando las cosas están sucediendo, y reconocer que cuando las cosas suceden son por algo y son para enseñarnos algo y darnos un mayor bien. Como se demuestra en este libro, que al final todos esos problemas que él tenía se le multiplicaron en bien entonces. Y ahí es donde tenemos que tener la fe. En esos momentos que nos tumban, recordarnos de ese personaje esplendoroso que y entonces hacer el trabajo que él nos indica, porque eso es una enseñanza que nos dan en el libro. De momentos difíciles, cómo tenemos que actuar, y no ponernos a blasfemiar, ni a decir que esto, que Dios nos olvidó, que Dios no existe. Al contrario, fe
en ese poder supremo que hay que tenemos que tener. Fe y Muchas Así gracias. respeto, porque es, esos así mismos es. amigos que estaban alrededor de él, lo que tenían que haberle respetado su proceso y haberlo apoyado y haberlo tomado de la mano y consolarlo, tú sabes, porque esto es una de las cosas que tenemos nosotros como seres humanos que somos uno. Como amigos nos tenemos que tomar de la mano a veces y abrazarnos, aunque estemos en la distancia y decir, aquí estoy, no importa Así lo que es. esté pasando. Y entonces, esta es una de las enseñanzas que también nos dan esos amigos de Job ahí, que de verdad que en ese momento lo traicionaron. No se dieron cuenta que todos estamos aquí en un proceso que tarde o temprano te va a tocar tomar también tu enseñanza. Gracias. Así que para Betty, adelante. Betty, ¿puedes comentar ahora o quieres esperarte más luego? Mm, Bueno, ahorita están hablando de Job, ¿no? Eh, yo estoy, mi experiencia también me dice, ¿por qué Jesús tuvo que pasar también por toda esa vida para salvarnos a nosotros? Porque los apóstoles también pasaron tanto dolor y todo para uno, para permanecer en la fe. Y todo dice que era necesario. A mí me digo, esa es la manera donde nosotros tenemos que comprobar la fe. Cuando mi hermano estaba pasando muchas cosas, Dios mío, yo me puse muy triste y muy sentimental y muy preguntas sobre preguntas. ¿Por qué mi hermano tiene que pasar tanto dolor antes de morir? Y, y después oigo a alguien, dice, las tenía que pagar todas. Digo, caramba, ¿por qué? Esos son los amigos de Job. Como que mi hermano las tenía que pagar todas, o sea, que mi hermano era un pecador en grande. Y digo, y Jesús y los apóstoles y Job, tantas historias que uno escucha que pasan tristes. Yo en el proceso que he tenido, en la experiencia más dura que yo he tenido es en que me fracturé la pierna. Yo lo cogí con esa fortaleza al segundo día de lo que me pasó. Pero el primer día estaba muy, muy, como se dice, con mis sentimientos encontrados. Pero al segundo día yo me ubiqué, comencé a ponerlo todo en la gracia de Dios. Yo sé que después de todo lo que pasé, vinieron muchas bendiciones en todo sentido. Y aquí mi hija me hizo ver, mis hijas me hicieron ver tanto el amor de ellas a mí. Hicieron tantas cosas bonitas en nombre mío. Hicieron que digo, valió la pena. Y ayer mismo que mi hija estaba aquí, y no sé por qué se presentó la conversación. Le digo, mija, parece que valió la pena que yo me enfermara, que me pasara lo que me pasó, Así porque es, todo está bonito ahora, así todo es, está bien ahora. así es, Gracias. así es. Gracias a ti, Betty. Ahorita contestamos todas esas preguntitas que tú tienes por ahí. Eh, Entró después el amigo Juan Perea, después Antonia. Bueno, gracias y gracias, Xiomara, por esa sabiduría que compartiste y a ustedes. Yo también copié algunas cositas que me llamaron la atención donde dice que en medio del dolor descubrimos a Dios. Eh, sí, porque como les comentaba en algún momento, como Adán y Eva vivían en el paraíso, todo chévere, comiendo de aquí, comiendo de allá. No había dolor, no había preocupación. Entonces dijo el adversario, vamos a ver si esta gente valora lo que le hemos dado, ¿no? Pienso yo. Entonces, dice que la prueba cumplió su propósito. O sea que todo tiene un propósito. No es la queja la que va a resolver. Porque cuando uno entra en la queja es el bendito ego que dice, pero ¿por qué a mí? Si yo soy tan buena gente, diría Job, si yo soy justo, si yo quiero a Dios, pero realmente eso era una prueba, más que
el propósito era expresar y manifestar que no importa la situación que esté cada persona, sigue siendo fiel al amor de Dios, sigue siendo fiel, porque no es en las buenas donde hay sí Dios tan bueno, sino en donde viene la prueba, ¿no? Y Ujú. dice que no juzgar la fidelidad siempre tiene su recompensa. O sea, él fue fiel a esos principios. Y al ser fiel, pues la recompensa viene siempre porque es un principio, se está enfocando en la bondad y no en que Dios le está mandando eso. Al contrario, el adversario, el ego, el diablo, vienes con un propósito de que Él manifieste ese amor genuino, no en las buenas solamente. Cuando le dicen en el matrimonio a la gente en las buenas y en las malas, la gente sí en las buenas muy chévere, pero cuando empieza la mala, ahí sí todo el mundo sale a correr Así en la es. relación. Entonces es lo mismo. Y dice, y sin entender el propósito de tu dolor, Job se mantuvo fiel. Y que Dios, tiene hay tanto en él que a veces sin saber por qué Job seguía, sin entender por qué eso, él seguía fiel. O sea, el punto está que esto es como un juego para entender que estamos siempre protegidos por Dios y no importa lo que nos esté pasando. ¿Sí? Por eso le puse título El juego de los dioses. Ok, bonito, gracias. Antonia, ¿quiere comentar algo? Sí, que estoy agradecida y soy una afortunada, porque cuando voy a pasar estoy pasando por una situación, viene siempre en la conversación, en estos grupos, siempre viene un llamado a mí. Entonces, por casualidad, ayer antes de ayer, me puse a ver la serie de Job. Me gustó, me estoy poniendo que andar a un muchacho joven y entendiendo en él la paz que tuvo él desde joven y la paz que tuvo él para entender todas esas cosas que pero lo heredó de su abuelo, de su abuelo. Y me enseñó a mí que tengo que tener paz porque en un momento dado que estaba yo bien, me llegó una palabra a mi mente y la escribí en una piedrecita. eh, que nada ni nadie perturbará la paz. Hoy declaro paz en mi vida. Entonces, eso fue lo que él tenía declarado desde que nació, paz, y pudo sobrepasar todas esas cosas. Y viendo la vida de él, pues uno eso es que yo no remontarme a hacer lo que voy a hacer, pero sí tratar cada momento de hacer esa cosa. Y agradecida porque vienen a mí en el preciso momento que lo necesito, están ahí. Y declaro, nada ni nadie podrá turbar mi paz. Amén, así será. Don Eduardo, adelante. Muy buenas noches para todos. Buena, buena, buena. A lo largo de mi corta existencia, Yeah. eh, quizás es el pasaje bíblico del que he escuchado más diversas interpretaciones, especialmente en ámbitos cristianos. Y siempre he sentido que se le rinde mucho culto al dolor porque es la manera de complacer a Dios. Entonces, eso ha hecho que muchos seres humanos escojan el dolor para ser gratos a los ojos de Dios. Y Dios nunca ha buscado eso en un ser humano. Como todos los pasajes bíblicos, sobre todo del Antiguo Testamento, tienen su fuerte dosis de, no sé, de violencia. Y este es un pasaje violento, realmente porque lo pone uno a pensar en la tragedia humana de un hombre que sufría, es decir, un hombre de malas, como decimos en el argot, pero en vez de metida la cabeza le daba. Pero siento yo que el gran mensaje que nos da este pasaje, interpretándolo como una enseñanza, como la metáfora, que realmente porque la Biblia es, Eso. son felices, hay algo metafórico. Entonces, interpretar las cosas al pie de la letra nos puede volver tal cual, unas víctimas, ¿no? Entonces, primero que todo es que hay momentos en la vida no gratos que nos ponen a prueba, pero no es Dios el que está poniendo a prueba. Nos ponen a prueba las circunstancias para elegir un cambio en el pensamiento y en el comportamiento.
Siento yo que ahí es donde está la verdadera raíz. Es además la manera más expedita de comprender lo que es Dios, la presencia de Dios, el Dios amor, y no el Dios pues juez, castigador y encima de eso condenador de muchas cosas. Entonces, todas estas creencias erróneas quizás para muchas personas se constituyen en un modus vivendi y por eso no salen de la coyuntura, del trancón que tienen en su vida y se quedan simplemente sufriendo sin buscar salida. Nosotros ya sabemos que la transformación es interior, que no es exterior, y de esta perspectiva Unity, mirando las cosas metafísicamente, es saber que que Dios no es que envíe sufrimiento para probarte, sino más bien es el medio de experiencias difíciles para poder experimentar la presencia de Dios y que permanezca y que pueda conducirnos a una unidad con esa divinidad. Muchas gracias. Gracias a ti. Vamos a, si nos queda ahora Magnolia y después Edison. ¿No? No encuentro el micrófono, Magnolia. Pues vamos con Edison, lo que tú resuelves. Adelante, Edison. No, yo simplemente entré cuando Xiomara estaba terminando de hablar, o sea, ya había hecho la presentación general inicialmente, entonces simplemente, simplemente me quedo para escuchar Ok, y ahí en el chat yo compartí algún texto sí, lo vi. que conecta. Sí, sí. Ok, gracias. ¿Lista, Magnolia? Ok, tranquila. Pues miren, sí, fíjense una cosa, ese video no es hecho por Unity. Ustedes saben que esos videos son hechos por otro tipo de filosofía. Yo simplemente lo traje por el hecho de que nosotros en Unity no tenemos ese tipo de media. Espero que en algún tiempo lo puedan hacer. Realmente, Dios, si leemos el principio, nos damos cuenta de algo muy interesante. Comienza con una reunión de Dios con los hijos de Dios. Y Satanás llegó. Dios le pregunta, ¿dónde andabas? ¿De dónde vienes? Le dije, vengo de rodear la tierra. O sea, bien, estaba jangueando aquí en la tierra. Y entonces se encuentra con el caso de Job. Entonces ahí viene pero yo ya como que es el juego de los dioses, porque ellos dos deciden agarrar a este pobre hombre para hacer una demostración de lo que es la fe, ¿verdad? Entonces, realmente el asunto es que definitivamente todas las experiencias que nosotros tenemos, ¿verdad? Tienen una razón de ser y un producto. Y muchos de nosotros realmente no necesitamos sufrir ni pasar por sufrimiento para llegar a conocer a Dios, pero hay muchas personas que sí lo necesitan. Y hemos visto que después de grandes enfermedades, de grandes pérdidas, entonces cuando la gente hace su conexión con su divinidad, cuando ya no hay nada, lo único que le queda es Dios. Y Dios es todo. Entonces en ese momento se hacen esos grandes, ¿verdad? Episodios de transformación. Este señor, fíjense qué cosa tan interesante. En la Biblia no hace ninguna descripción de Satanás. Sin embargo, ustedes lo vieron en el video, la diferencia en apariencia entre Dios y Satanás. Es un punto muy interesante. También hay otra cosa, es que que Job en un momento determinado pregunta que dónde iba a encontrar a Dios. Porque la historia, esto es cortito, pero el pobre Job hasta la mujer le dijo, maldice a Dios y muérete. La esposa le dijo así a él. Y él dijo, se mantuvo. Cuando llegan los amigos, y ahí me gustó mucho porque realmente eso sigue pasando. Cuando te pasa algo hizo. Si tienes dinero, robó. Si lo perdió, es un mal negociante.
Si se enfermó es porque hizo algo que no estaba bien hecho. Tanto que recuerdo que una señora me hizo una historia de que una amiga de su iglesia se enfermó y el pastor la fue a visitar y ella estaba entre la gente que fue a visitar a la señora. El pastor le preguntó, hermana, ¿usted está diezmando? Y ella le dijo, no, ¿cómo voy a estar diezmando si estoy en cama y hace tiempo que no puedo trabajar? Le dijo, por eso que usted está enferma. Imagínese, imagínese a dónde llegan las cosas. Entonces, otra cosa es, vamos a ver cómo hay una convivencia, ¿verdad?, entre estos dos seres. Si nos vamos un poquito más allá, como estaba diciendo Eduardo, a la parte metafísica, y entendemos estos dos seres, Satanás y Dios, en el mismo escenario, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué es lo que nos está diciendo? ¿Qué representa Satanás? El ego humano, el deseo de comprobar cosas, de hacer cosas y de hacer más que yo y que yo puedo más que tú y que el otro puede más que el otro. Y los dos están conviviendo ahí y aquí también. Entonces, vamos a ver un aspecto ahora, un análisis de esta situación, pero vamos a verlo como, así como que Eduardo y ustedes le dieron el viso, como traerlo a nuestra realidad y de qué manera nosotros podemos sacarle provecho a esta historia. Así que vamos a compartir la pantalla de nuevo. Aquí tengo, antes que eso, déjame checar mensaje. Magnolia dice, Dios nos da más que lo que podamos manejar, no nos da más que lo podamos manejar. Edinson nos dice, la historia de Job sigue siendo actual porque todos enfrentamos momentos de pérdida, enfermedad, crisis económica, conflictos familiares o incertidumbre. Su ejemplo nos recuerda, la fe se fortalece con las pruebas, el carácter se revela en la adversidad, la esperanza puede mantenerse incluso cuando no entendemos lo que ocurre. La verdadera riqueza es una relación profunda con Dios. ¿Y qué más? Después de las temporadas difíciles pueden surgir nuevas oportunidades, mayor sabiduría y un propósito renovado. En una frase, Job nos enseña que la grandeza de una persona no se mide por lo que posees, sino por la firmeza con la que mantiene sus valores y su fe cuando la vida lo pone a prueba. Y wow, gracias, 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 gracias. Pues vamos a compartir de nuevo acá para... Que ahora tenemos la promesa de Jesús, quien dijo en Juan 16:33. Imagina despertar. Ok, fíjense, en una de las preguntas, porque si ustedes leen el libro se van a dar cuenta de que Dios no le dio chance a Job de que respondiera, no le dio tiempo de hablar, él le preguntaba y le contestaba. Hay un punto en eso, porque yo me imagino que Dios, si yo le doy un chance a este de que conteste lo que yo le estoy diciendo, se va a perder de donde lo quiero llevar. Entonces él no le dio ni un chancecito a Job de que respondiera. Le pregunta. Por eso le pongo aquí que es un interrogatorio arquitectónico. Cuando los planos de la realidad cuestionan nuestra perspectiva. Le pregunta a Job, ¿dónde estaba tú? Esa fue la gran pregunta. Cuando yo fundaba la tierra. Job 38:4. Entonces, eso es el capítulo 1, los planos de la realidad y el silencio de Job. El lenguaje del maestro constructor es el que usa Dios en ese momento. Dios no habla en términos abstractos. Emplea el vocabulario del arquitecto, tomar medidas, tirar el cordel, colocar la piedra angular. El universo tiene diseño, no es un accidente. Inclusive, ahí después habla de Orión y de las Pléyades y de todas esas galaxias. El choque de perspectiva. Job es confrontado con una verdad desarmante. Su comprensión del sufrimiento queda desbordada por la magnitud del plano divino. Entonces, si no comprendemos los cimientos del suelo que pisamos, ¿cómo pretendemos descifrar la totalidad de la justicia divina? Los océanos y el límite del caos. Esta es otra pregunta que Dios le hace. Antiguamente el mar se simbolizaba. El océano representaba el caos absoluto, la fuerza destructiva e incontrolable. Dios lo describe como un recién nacido salvaje que él mismo viste con nubes y establece los límites precisos. Le dice el mar, hasta aquí vendrás y no pasarás adelante.
Lo que para el ser humano es terrorífico, para el creador está completamente delimitado. Del océano a nuestra vida. La tormenta o el sufrimiento en la experiencia humana puede sentirse como un océano desbordado, inmenso, ciego, sin límite. ¿Qué vamos a recordar? Que si el creador tiene poder de ponerle frenos al caos del océano macroscópico, la pregunta que nos transforma puede ser, ¿por qué creer que el caos temporal de nuestra vida está fuera de su control? Las leyes celestes y la escala macrocósmica. Él habla como si fuera un tablero universal. Dios señala las constelaciones, las Pléyades y Orión, mostrándose como quien mueve los hilos de galaxias enteras. Existen leyes físicas, cósmicas y espirituales que dictan el orden perfecto de todo lo que existe. En contraste, el sufrimiento o la crisis actual de un individuo es un microevento dentro de un sistema regido por las leyes colosales e inteligentes. Y aquí nos ponen una pequeña gráfica. Aquí, por ejemplo, en una microescala está el sufrimiento, una persona con el sufrimiento, una crisis, con las preguntas aquellas que hizo Betty también. Y entonces, a nivel macro, hay un orden perfecto. Un orden cósmico perfecto donde todas las leyes se están cumpliendo y todas las cosas están sucediendo en un orden, como digamos, en un orden correcto y perfecto para el bien. Entonces, cuando estemos nosotros en estas dificultades, tenemos que entender que todo esto que estamos pasando pasará y que lo que en realidad existe es el bien absoluto. La sabiduría que nace del silencio. La inmensidad nos da seguridad. Reconocer la vastedad del diseño universal no nos empequeñece, al contrario, nos ancla. La ignorancia humana es vasta, pero el diseño que nos sostiene es perfecto. De manera que confiar en el arquitecto, incluso cuando no comprendemos el plano. El silencio de Job no fue derrota, fue el comienzo de una sabiduría más profunda. Entonces, esta cita aquí específicamente este versículo dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. O sea, antes de toda esa desgracia, él conocía a Dios de oídos, pero en ese momento en que Dios se le presenta, él dice, wow, de oídos te había oído, mas ahora mis ojos te ven. En ese momento, se abrieron sus ojos, ¿verdad? Y las cosas comenzaron a cambiar inmediatamente. Vamos a dar una aplicación práctica. Primera parte, desarrollar la humildad epistémica, la ilusión del saber absoluto. En la era de Google y la inteligencia artificial, creemos tener respuestas para todo. Ante la adversidad, nos obsesionamos buscando culpables, porque a mí, o si pasa cualquier cosa, voy a buscar a Google a ver cómo se hace. Ya Google es a veces el doctor, el que receta, es el que te indica todo lo que tiene que hacer, ¿verdad? Y ahí estamos bastante, como diríamos, entretenidos, ¿verdad? Con todas estas inteligencias artificiales que son muy útiles y muy prácticas, pero es importante reconocer que el gran sabio, el creador del universo y que nos dio la sabiduría y la inteligencia, está por encima de todo eso. ¿Qué vamos a aprender de esto? Aprender a decir no sé cuando uno sabe. La salud mental y emocional mejora drásticamente cuando dejamos de intentar descifrar el porqué de cada golpe. Aceptar con serenidad que nuestra perspectiva es limitada y que no vemos el tablero completo de la realidad. Lamentablemente nuestra mente todavía está, ¿verdad? Un poco limitada. Transitar del por qué al para qué. Y eso lo hemos comentado mucho. Yo sé que todos ustedes saben de esto. Job pasó meses atrapado en el pasado, exigiendo explicaciones. Su mentalidad se desbloquea únicamente cuando eleva la mirada hacia la inmensidad del cosmos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Primero, redefinir el sufrimiento. Ante una crisis financiera, emocional o de salud, cambia la pregunta.
deja el rol de víctima y asume un rol de revolución. La segunda, ¿quién puedo llegar a ser a través de esto, a través de lo que me está pasando, verdad? El sufrimiento como crisol, no como castigo. El crisol es como un instrumento de purificación. 3. ¿Cómo puede esta experiencia expandir mi empatía y resiliencia? El torbellino que destruye el ego para construir tu verdadero ser. Parte 3. Evitar el síndrome de los amigos de Job. La trampa del juicio rápido. Vivimos en la era de los comentarios inmediatos. Es fácil lanzar diagnósticos desde afuera ante el fracaso ajeno. Eso le pasa por sus malas decisiones. Y estamos viendo, por ejemplo, si yo pongo algo en una red social y puede desencadenar una tragedia, puede desencadenar elogios, puede desencadenar odios, dudas. Por ejemplo, yo recuerdo que una vez mi amigo Enrique Félix puso, estoy desayunando costas veganas, vegetarianas, porque el comer carne, yo no como carne ¿cómo fue? De cadáveres, no como cadáveres. Y entonces yo le puse una cita donde dice que cuando Pedro tenía hambre, en aquel sitio que van a tener una asamblea, que subió a una azotea, a un piso alto, y tuvo una visión de muchos animales, como una sábana con muchos animales que venían, y oyó la voz de Dios que le dijo, come y mata. Y que Pedro le respondió que nunca él había comido, nunca había comido ninguna cosa inmunda. Y entonces Dios le dijo, no llame inmundo a lo que yo creé. Óigame, mi gente, eso provocó una avalancha, que fue una cosa tan tremenda. Yo le dije, señores, mi propósito aquí no fue buscar conflicto, aquí se acaba la cosa. Y salí de ahí porque se estaba poniendo bien caliente la cosa. Entonces, este es un tiempo que estamos viviendo así, que inclusive muchas personas tienen temor de expresar sus opiniones porque tienen temor a que lo juzguen. Y vemos aquí a cada rato como destrozan a las personas ahí en las redes. La práctica, empatía real. Dejar de ser los jueces del tablero de los demás. Hay muchas personas y que nos encanta estar etiquetando a la gente y juzgándolos. Es una cuestión impresionante. Quien sufre rara vez necesita un sermón, un consejo corporativo o una frase motivacional barata. Necesita la presencia silenciosa que acompaña en el misterio del dolor. Invitación final. El libro de Job no nos ofrece respuestas fáciles, nos ofrece algo más profundo, la posibilidad de encontrarnos con un Dios cuya sabiduría trasciende nuestro entendimiento y cuya presencia no depende de nuestra comprensión. Y solo tenemos aquí tres cosas: la humildad de reconocer los límites de nuestra perspectiva, la confianza de creer en el arquitecto del universo sin ver el plano completo, la presencia, acompañar al que sufre sin necesidad de explicarlo todo. Aquí paramos esto y vuelvo de nuevo a ustedes. Comentarios. Siéntase libre ahora de comentar, quien quiera. Eh, Fíjate que de todo esto lo lindo que hay es que con las catástrofes, con las destrucciones individual y colectivamente, hay un llamado a la comprensión, a la compasión y a la empatía. Entonces, por ejemplo, lo que ocurrió en Venezuela es un llamado a unión, porque yo estoy segura que no importa el credo, si son católicos, si son evangélicos, si son de Unity, todo el mundo se ha unido para dar la mano a nuestros hermanos en Venezuela. Y aunque quizás muchos digan, no, le pasó, porque imagínate, con eso que tenían ahí tenía que venirle algo grande. Pues no, ha venido para unificarlos, es mi creencia. Y
muchos de ellos quizás personas muy buenas, la mayoría, que estaban haciendo mucho bien, también tendrán sus cuestionamientos en su cabeza, ¿por qué me pasa esto a mí? Pero Ujú. simplemente todo esto es para unificación, amor, comprensión, humildad, en darnos la mano los unos a los otros. O sea que pensé en eso porque dije, oye, mira, tenemos algo tan latente últimamente que ha pasado y cómo todos nosotros nos unimos para de una forma u otra dar la mano a los hermanos de Venezuela. Gracias, Xiomara. Sí, justamente ellos comenzaron a decir a algunos fanáticos que eso sucedió porque ellos estaban celebrando una fiesta y ellos estaban comentando que tiembla la tierra y por eso la tierra tembló. Wow. Bueno, que es interesante, pero bueno, son creencias, ¿no? Y bueno, hay que respetarlo. Yo a eso no le di, como diríamos, no le puse bocina porque realmente lo encontré bastante, qué sé yo, como que no me, bueno, no me cupo en la cabeza, pero bueno, ¿alguien quiere comentar algo más? Ahora, de la experiencia. Claro, Sí. eh, no, la conclusión que yo saco es que él tenía todo, pero después volvió a volver a tener más que lo que tenía. Ujú. Básicamente porque pudo transitar esa, digamos, experiencia de dolor en el cuerpo, ¿no? Igual que Jesús, como decía Betty, porque Jesús tenía que venir a que lo golpearan y todo, él no vino a eso, él simplemente vino a mostrar un camino de trascender ese ego, ya que el ego es como esa otra cara de la moneda que está ahí, pero para ejercer un trabajo no es que castigo, es un trabajo de pulimiento, porque como dice, el acero se convierte en acero, el hierro cuando se templa es a través de la prueba, ¿no? Como que martillazo, martillazo y fuego se convierte en acero, o sea, es como ese fuego que lo purifica y eleva. Eso yo como que es lo que... Sí, fíjate, hay una situación. El libro de Job es un libro más filosófico que otra cosa y metafórico, porque si ustedes comiencen, y además abre ojos. Porque cuando los científicos estaban diciendo que la Tierra era plana en aquel tiempo, ya el libro de Job, Dios hablaba de la redondez de la Tierra, hablaba de las Pléyades, hablaba de Orión, hablaba de las galaxias en aquel momento. A mí me gustó mucho por eso, porque como a mí siempre me gustó mucho hurgar un poquito en, en las cuestiones medio científicas, entonces me llamó mucho la atención eso. Y cuando Betty mencionó el sufrimiento de Jesucristo, el sufrimiento de los discípulos de Jesús, de los apóstoles que llevaron el mensaje a diferentes partes del mundo, la forma en que murieron, realmente a veces, como decimos, hay cosas que sobrepasan el entendimiento de nosotros. Ahora, la realidad es que a través de toda esa cosa que pasó Jesucristo, había un propósito de mostrarnos que ningún sufrimiento, por fuerte que fuera en un cuerpo humano, podía separarnos de Dios si nosotros no lo permitimos. O sea, si nosotros nos sostenemos en el propósito a que vinimos acá, independiente de lo que pase y de las situaciones, nos vamos a sostener y vamos a llegar a cumplir con la misión que se nos fue encomendada. Los apóstoles también. eh, y eso no está pasando en muchos países ahora mismo de África, está pasando en muchos países asiáticos, donde hay gente países con religión musulmana, donde hay una cantidad de personas convirtiéndose al cristianismo que están siendo perseguidos. Entonces, esto sigue, esto sigue. Entonces, lo que tenemos nosotros es que, eh, ¿cómo diríamos? Poner nuestro granito de arena en la conciencia de la raza para que haya ese cambio y podamos amarnos y darle libertad a las personas de culto para que crean lo que les dé la gana sin lastimar a nadie. Que llegó Luz Dari, vamos a escuchar esa voz sabia.
Yo no llegué. Ella estaba ahí, escondidita. Oh, estaba ahí escondida. Pero es que Ajá. esta tablet se mueve, entonces no sé Eh, si estoy o estoy. Estaba trabajando ahí. Ok, cuéntanos. Pues escuchándote, me llamaba mucho la atención, me quedé con eso de ese versículo de oídas que había oído y más ahora mis ojos te ven. Ujú. Y creo que ese es el verdadero mensaje que tiene esto de Pod, este joven que ha sufrido tanto. Y no se trata de que Dios lo haya puesto a prueba, lo que decían todos ahora, sino de que Job pasó de conocer a Dios a como una idea, como lo que hemos aprendido en Unity, a experimentarlo como esa presencia divina. Entonces, en Unity hablamos mucho de eso, de Ujú. despertar de la conciencia. Y eso fue lo que hizo Job, despertar de la conciencia. Y muchas veces, pues queremos entender todo lo que sucede. Ponía Xiomara ese ejemplo de lo de Venezuela y de tantas tragedias así. Siempre tratamos de comprender lo que está sucediendo, pero la invitación que me hace hoy a mí, Job, es no tratar de comprender, sino entender ese plan completo, confiar que existe lo que decía la palabra en estos días, orden divino, Correcto. que sostiene la vida, que sostiene mi vida, y aun cuando mi mente no alcance a comprenderlo, no alcance a verlo, ahí está ese orden divino en todo. Bueno, Gracias, gracias. Pues sí, pues, teníamos a esos leones jugando con Job. Espero que no, que no, que no se le ocurra agarrar a ninguno de nosotros con ese relajo, yo. Ahora. Ok, ¿alguien más quiere comentar algo? Eduardo, ¿te quedó algo por ahí que comentar, chico? Bueno, yo creo que hay expertos, no sé si en filosofía o en espiritualidad, que definen el estado de conciencia como esa posibilidad de que yo tengo de mirar las cosas no como buenas ni como malas, como las cosas, Como son. ¿sí? Mirar los toros desde la barrera, como dicen los de la tauromaquia. Entonces, eso es muy importante porque algo que para mí puede ser un problema gigante, mayor, ese mismo problema para ti no lo es. Así es. Es como una perspectiva. Ujú. Y entonces, creo que la gran estrategia aquí es ese estado de conciencia para yo aprender las cosas que pasan, no como buenas, sin ponerlo ni como malas. Hay personas y muchas veces que me han dicho en un consultorio, es que Dios me Ujú. mandó esta cruz y yo voy a cargar esta cruz con mucha abnegación. Entonces, o sea, esa cruz se vuelve triplemente pesada y no se la va a poder quitar de encima con un pensamiento así, ¿verdad? Entonces, bueno, un poquito duro a veces porque hay temas muy culturales en esto, ¿verdad? Claro. Son ideas que nos ha vendido la cultura en que parece que es muy sabroso sufrir, pareciera eso, ¿no? Qué chévere Sí, estar sí, sí, sufriendo sí. esto. Sí. Eso se vuelve masoquismo, ¿no? Fíjate que en esa película de Dan Brown de Ángeles y Demonios, presenta a un sacerdote que tiene amarrado en una pierna alambre de púa, Y, pues, que es una cosa tremenda, y para sufrir y se lo apretaba, cada vez que tenía una cosa se lo apretaba más porque en el sufrimiento, y como sabemos todavía hay países que cuando se celebra la Semana Santa se crucifican y se flagelan. Entonces, es como tú dices, cuestión de perspectiva de cómo uno quiere ver el mundo y de cómo quiere relacionarse con eso que llamamos Dios, que para mí, cuando Jesucristo vino, pues hizo el gran pacto, ¿verdad? De dejar atrás todas esas cosas y que nosotros pudiéramos entender y creer en un Dios benigno, en un Dios que es amoroso, en una presencia. Bien, ¿alguien quiere comentar algo más? Nos quedan unos minutitos. Son las 9 de las 10. todo es conciencia. Bueno, entonces nos quedamos con la idea, ¿verdad?, de que realmente dentro de toda esa situación que puede pasar,
si conservamos la fe, podemos seguir diciendo esto también pasará y continuar adelante con fe esperando que las cosas se pongan, ¿verdad? En la medida que nosotros podemos sentirnos saludables de nuevo, que vuelva el billete, porque déjeme decirle, yo he pasado por una cantidad de cosas que ni siquiera puedo mencionar, pero la realidad es que siempre, siempre, siempre las he superado. Cuando yo no conocía nada de esto, cuando miro hacia atrás, digo, he estado viendo la bendición de Dios en mi vida en muchos aspectos y en muchas circunstancias en mi vida. Y doy gracias por eso. Que a veces la gente dice, no, que el pasado pasó. Sí pasó, pero dejó una experiencia. Y de esa experiencia quizás no fueron buenas, pero aprendimos una forma de vivir, una nueva forma de ver las cosas y sobre todo de crear instrumentos que nos permiten a nosotros pues ya ser más creativos y sobre todo estar consciente y alerta de todo lo bueno que hay en el universo y nuestro sistema, ¿verdad?, energético vibracional que nos da señales de cuando la cosa no está muy buena y sabemos cómo alejarnos. Gracias, mi gente. Que pasen muy buenas noches y nos vemos el próximo jueves. Vamos a encontrar otro personaje importante. Anteriormente hablamos de Maquiavelo. Ahora tuvimos a Jonás. Vamos a ver si quizá cojamos a Moisés o al amiguito de él, ¿cómo se llamaba? Ay, se me fue el nombre del hombre que llegó a la tierra prometida. Aarón, No, el que fue a la tierra prometida. Aarón, No, Aarón Moisés. era el Ah, hermano de Moisés. eh, Josué, Josué. Sí. ya. Vamos a ver si agarramos uno de esos. Bueno, feliz noche, mi gente. Nos vemos el ¿Y jueves. cuándo vas a Buenas hablar noches. de Esther? ¿De quién? ¿De Esther? Oh, Esther. Esther es interesante también porque Uf, Esther es el famoso libro que no menciona a Dios en ningún sitio, pero es muy interesante. Sí, es Bueno, interesante. nos vemos entonces, mi gente. Un Feliz noche. abrazo grande, sí. Feliz chao. noche. Feliz noche, mañana es sábado, viernes. Cuídense mucho y recuérdense del pacto, que es lo más importante en la vida de todos. Sí, Nos señor. Mañana es vemos, viernes y nos el vemos para cuerpo mí. lo El sabe. Mañana pacto es mío no viernes es y el cuerpo importante. lo sabe, así